corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús. En vos confío. Inmaculado Corazón de María. Sé la salvación del alma mía. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Muy bien. Bueno, cuando el Padre Postigo me llama para proponer tema, me dijo que iban a hablar en estos días de la paternidad de Dios. Y me pareció un tema francamente bonito. Y que él se iba a centrar más en su intervención en la relación filial y especialísima de Cristo con el Padre. Y que pues yo tratara de hablar un poco sobre el misterio de Dios Padre. Y esto, bueno, pues me pareció muy bonito, ¿no? Muy bonito también por el momento del año que estamos viviendo. Estamos después de Pascua, la liturgia como que se vuelve loca de alegría, como que se resiste a perder la Pascua, y aunque celebramos la Pascua de Pentecostés a los 50 días de la Pascua de la Resurrección, y termina por lo tanto el tiempo pascual, comienzan estas grandes celebraciones del tiempo ordinario, como que nos sostienen en la Pascua, ¿no? El domingo de la Santísima Trinidad, donde conmemoramos y celebramos el misterio esencial y principal de nuestra fe. Seguimos con el jueves de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, que tanto también tiene que ver con el carisma especial que ustedes han recibido. Jesucristo como el pontífice entre Dios y los hombres, el que en su humanidad verdadera y en su divinidad verdadera ha unido las dos orillas y se convierte en puente, y además redentor para nosotros, ofreciendo un solo sacrificio una vez para siempre. El Corpus Christi, el Sagrado Corazón de Jesús, el Inmaculado Corazón de María, y este año además San Pedro y San Pablo, columnas y príncipes de la Iglesia, el domingo siguiente, como que todos son esas alegrías casi pascuales en las celebraciones. Bueno, pues una de esas celebraciones, la primera de todas ellas después de la Pascua, ha sido el Domingo de la Santísima Trinidad. Y el Domingo de la Santísima Trinidad festejamos al mismo Dios. Ustedes recuerdan, las que hayan tenido la dicha de estudiar el catecismo del Padre Astete, que decíamos, ¿quién es la Santísima Trinidad? Yo al menos para la comunión lo aprendí así. La Santísima Trinidad es el mismo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Luego nos acercamos al misterio de Dios. Nosotros conocemos a Dios. Y conocemos a Dios no por mérito nuestro, o no porque le hayamos buscado con más fuerza y más habilidad que nadie, sino por pura gracia. Decía el Papa San Juan Pablo II, se ha dicho mucho, pero yo lo recuerdo de haberlo leído y haberlo asimilado por primera vez en aquellas cartas de preparación al nuevo milenio. Decía que la clave del cristianismo no es que el hombre haya buscado a Dios y lo haya encontrado. Esto ha sido propio del corazón del hombre porque somos capaces de Dios. Dios nos ha creado con la capacidad de poder encontrarle. Pero la clave no es que nosotros le hayamos buscado y hayamos encontrado en la perfección de las cosas creadas, en la perfección de la ley natural, hayamos encontrado a Dios y hayamos tenido conocimiento cierto de su existencia, sino que le conocemos como es, porque Él mismo se ha revelado. Y a lo largo de toda la historia de la salvación, donde se produce esa revelación de Dios, Dios ha manifestado su esencia, su misterio, y nos ha revelado su plan de salvación.
Por lo tanto, para los que somos y nos consideramos cristianos, no basta decir, no, claro, yo creo en Dios. Eso que en los pueblos se dice, algo tiene que haber, como dicen en mis pueblos, algo tiene que haber. Algo tiene que haber, ¿no? Claro que algo tiene que haber, ¿no? Por supuesto, ¿no? Pero eso es como una religiosidad natural que desde nuestra sola razón llegamos a tener la certeza de la existencia de Dios. No, algo tiene que haber, no, hay un Padre, un Hijo, un Espíritu Santo, que no son tres dioses, sino un solo Dios verdadero. Y dicen que la madurez de la vida espiritual consiste en establecer una relación personal con cada una de las personas divinas. O sea, dirigirnos a Dios no como un ente abstracto, sino dirigirnos a Dios de una manera concreta. Padre eterno, yo te alabo por tu Hijo Jesucristo, en el Espíritu Santo, por las maravillas que has creado, por lo que nos has amado, porque eres persistente desde toda la eternidad, porque eres la fuente de todo. Y nos dirigimos al Padre. Jesucristo mío, te busco en el sagrario, me tiro la noche contigo en adoración, te voy presentando mis necesidades, las necesidades de la Iglesia, las que están en el corazón del Papa. Nos dirigimos a Jesucristo. Espíritu Santo, ven sobre nosotros, enriquécenos con tus dones. Donde sabiduría, donde entendimiento, donde consejo, donde ciencia, donde fortaleza, donde piedad, donde temor del Señor. Que sea capaz de dar frutos del Espíritu. El amor, la alegría, la paz, la longanimidad, el dominio de sí, todos esos que nos dice San Pablo en la carta a los Gálatas, ¿no? Cuando somos capaces no de rezar a un Dios abstracto, sino un Dios concreto al que queremos y que son tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Qué fácil es, hermanas queridas y hermano y padre querido, qué fácil es acceder a la divinidad a través de Jesucristo. ¿Por qué es tan fácil? Porque Dios lo ha dispuesto así. Porque Él es el rostro visible del Dios invisible. Porque Él es el camino verdadero que nos lleva a la vida definitiva, como decía San Agustín. Porque tenemos acceso al Padre a través de la humanidad de Cristo, presente en toda su grandeza y totalidad en la Eucaristía. Pero a veces hacemos que el Espíritu Santo sea un gran desconocido, creo que cada vez menos, gracias a Dios. Pero todavía lo sigue siendo mucho, ¿no? Y a veces que incluso el Padre sea el gran desconocido. Que para nosotros sea simplemente el anciano con barba con el que se le representa a veces en la iconografía católica o cristiana, ¿no? Bien, bueno, pues qué bonito que hayáis decidido conocer un poquito más al Padre. Decía Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y le dijo Jesús, Felipe, quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú ahora muéstranos al Padre? Por eso vamos a intentar también dar algún pasito, como vosotras, en esa adoración profunda en la que os sumís en las noches de vuestra adoración presencial, no solamente estáis adorando al Hijo, sino que por el Hijo estáis también adorando al Padre. Y que seamos capaces, ¿no?, de ir creciendo en esa relación personal con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Estamos tocando, por lo tanto, y voy a ir abriendo el esquema porque si no, no avanzamos. Estamos tocando uno de los elementos centrales de la fe cristiana, porque cuando hablamos de que Dios es Padre, no estamos utilizando una metáfora, ¿sabes? No estamos utilizando una metáfora, ni estamos utilizando un título, ¿no? Estamos no ante una idea accesoria, sino ante el núcleo central del Evangelio que nos revela a Dios. Y además, con esta verdad estamos tocando el secreto íntimo del corazón creyente. Bueno, en este acercamiento que hacemos al tema, me gustaría también decir una cosita al comienzo, que ya el catecismo llama la atención sobre ello, el catecismo de la Iglesia Católica, sobre las dificultades que ahora a veces en el mundo contemporáneo, quizá no sea el caso
de ustedes, pero que sí se va dando ya para entender la figura de Dios como Padre por la experiencia no siempre buena que algunas personas tienen de la figura paterna. Cuando existe una experiencia más o menos normal, ninguno de los padres de los que aquí estamos es perfecto o ha sido perfecto, sin duda ninguna. Pues arrastraban, como arrastramos todos, pues nuestras limitaciones propias de la condición humana y del pecado con el que nacemos y de la inclinación al pecado que nos queda ahí como reato de la culpa original, pero normalmente una figura paterna como muy identificada y buena nos ayudaba a comprender un poquito cómo Dios es Padre, ¿no? Ahora quizá nos encontramos con esas dificultades, ¿no? De quizá padres ausentes, pues muchas dificultades que en la sociedad se dan cuando existe el desorden, y ahora mismo estamos en un momento así, ¿no? Que no nos tiene que asustar, porque al final en las manos de Dios estamos y trabajando por establecer su reino seguimos, ¿no? Bueno, por eso la fe también nos invita a trascender un poco, tanto si es buena como si es mala, nuestra experiencia de paternidad terrena para descubrir al verdadero Padre que es Dios, que es el que nos revela Jesús y que nos lo revela además de esa manera tan huracanada, valga esta expresión, que hacía que se escandalizaran en su tiempo los que le oían. Es que Jesús llamaba a Dios Abba, papá, papito, papaíto, ese modo de referirse al Padre que solo se utiliza por los niños en el ámbito de la familia, hasta el punto de que se convierte en una palabra prácticamente onomatopéyica, Abba, Abba. Está mostrando ya ese vínculo grande entre padre e hijo, ¿no? Pues así se refería a Jesús. Y cuando nos enseña a orar, nos dice: cuando oréis, decid Padre nuestro, Abba, vosotros también le podéis llamar así. Y cuando en la cruz muere y siente el peso del sufrimiento, porque el Padre ha elegido ese camino para el Hijo y Él lo ha abrazado en su voluntad, también le dice: Padre, todo está cumplido. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Veis cómo la vida de Cristo está marcada en ese trato, en esa relación íntima que Él tiene con el Padre, ¿no? Y precisamente aquí está nuestra identidad cristiana. Ser cristianos implica vivir como hijos queridos. Ya no sois esclavos, dice el apóstol, sino que sois hijos, para que no viváis en el temor. Os ha enviado el Espíritu de su Hijo que os hace clamar Abba, Padre. Y el Catecismo nos enseña también cómo entender esta paternidad en 3 claves o con 3 ideas muy claves. Bueno, pues por lo tanto estamos ante un tema verdaderamente audaz. Y esto no es mío, sino que es de Benedicto XVI. Decía el Papa de feliz memoria Benedicto que decir Padre, para nosotros refiriéndonos a Dios, es el acto más audaz de la fe, porque implica saberse adoptados por la gracia. Bueno, pues si os parece, vamos a acercarnos al lugar donde nosotros podemos comprender cómo Dios es Padre. Hemos dicho que la fuente de la revelación es la palabra de Dios. ¿Cómo Dios se ha revelado? A través de su palabra. ¿Y cómo nos ha llegado esta palabra de Dios? Estas son cosas como muy fundamentales, pues a través de la palabra de Dios escrita, que es la Sagrada Escritura, que es palabra de Dios, y a través de la tradición viva de la Iglesia, que es la palabra de Dios transmitida también oralmente, ¿no?
y en las propias instituciones de la Iglesia que nos hacen profesar su fe, especialmente de una manera particular en la celebración litúrgica. Pues nosotros vamos a acercarnos muy brevemente y con algunas ideas sencillas, que no se trata de agotar el tema, sino de calentar el corazón. Si se aburren, levanten la mano o tiren lo que tengan a mano, ¿vale? Para que podamos... acerquémonos a la Sagrada Escritura para ver cómo en esta pedagogía preciosa Dios se ha ido revelando a lo largo de la historia de la salvación como Padre, ¿vale? Bueno, nos centramos un poquito en el Antiguo Testamento. En las primeras páginas de la Escritura, me estoy refiriendo al libro del Génesis, primeros capítulos, Dios se revela como el creador y el origen de todas las cosas. Pero fijaros, esto no solamente le convierte en el hacedor de todo. Dios es creador, vuelvo al Padre Astete, porque hizo todas las cosas de la nada. ¿Por qué decimos que Dios es creador? Porque hizo todas las cosas de la nada. Bueno, no solamente estamos manifestando su omnipotencia, sino que si nosotros leemos con atención los dos relatos de la creación, ya vemos que en ese acto creativo está presente el amor paternal de Dios. O sea, no solamente es alguien capaz de con su potencia hacer todas las cosas, sino que lo hace con un matiz de ternura precioso que ya está presente desde el principio, para ir revelando cómo es la paternidad de Dios. Y esto lo vemos especialísimamente cuando el libro del Génesis nos dice que creó al hombre a su imagen y semejanza. A imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer los creó. Y le confió la tierra. Y les bendijo. En todo esto y en esta predilección especial que Dios ha puesto en esa última criatura que sale de sus manos, que se narra por dos veces en el propio libro del Génesis, de dos maneras diferentes, estamos ya viendo que no somos fruto del azar, ni incluso de la necesidad que tiene el bien de ser difusivo de sí mismo, sino que Dios nos crea con un deseo amoroso de Padre, alguien creado a su imagen y semejanza, es decir, con voluntad libre, con un razonamiento parecido al de Dios, nos ha hecho razonables y libres, y ha puesto en nuestras manos todas las cosas para que las viviéramos y las disfrutáramos conforme a los deseos de su corazón. Bueno, vemos cómo desde el principio ya está marcada ese matiz no solamente de la omnipotencia de Dios capaz de crearlo todo, sino que lo hace de una manera especial, ¿no? Con amor paternal. Y luego en muchos pasajes del Antiguo Testamento, voy a citar y de pasada algunos, Dios se presenta de una manera explícita y lo hace a su pueblo como Padre. Dios aparece como el Padre del pueblo de Israel. Dios aparece también algunas veces, esto en el catecismo lo pueden ver, aparece también como el Padre del Rey, que de alguna manera pastorea a todo el pueblo. Aparece también como Padre de los pobres y desfavorecidos, a los que Dios protege de una manera especial. Bueno, Isaías 63:16. Tú, Señor, dice el profeta, eres nuestro Padre. Desde antiguo te llamas nuestro Redentor. Padre. En el Deuteronomio, cuando Moisés interpela al pueblo, le dice, ¿no es Él tu Padre y tu Creador, el que te hizo y te constituyó? Son momentos, pero quizá el más bonito que me atrevo a citar en este momento y que muestra la paternidad divina no con tono autoritario distante, sino profundamente afectivo y compasivo, es en el profeta Oseas.
quizá uno de los textos más hermosos, ¿no? Dios habla allí como un padre herido por el desamor de su hijo. Ya sabéis que los hijos, por naturaleza, somos egoístas. Desgraciadamente es así, ¿no? Y un padre es capaz de estar para 100 hijos y 100 hijos no lo son para un padre, ¿no? Bueno, pues esto le ha ocurrido a Dios también con su pueblo. Y Oseas lo manifiesta de una manera preciosa, hablando de esa alianza esponsal entre Dios, que es el varón, y el pueblo, que es la chica, a la que busca, a la que le lleva al desierto de nuevo después de su infidelidad y le habla al corazón, como en los días de su juventud, cuando nada de eso había sucedido, para renovar el amor. Pues también Oseas utiliza otra imagen preciosa, que es la del padre herido por el desamor del hijo. Y en Oseas 11, del 1 al 4, encuentran ese texto más largo, yo le cito aquí abreviado, que dice: cuando Israel era niño, yo le amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Yo enseñé a andar a Efraín, lo llevé en mis brazos, pero no reconocieron que yo lo cuidaba. Los atraje con lazos de amor, con cuerdas de ternura. Fui para ellos como quien alza a un niño contra su mejilla. Fijaros qué expresiones tan bonitas, ¿no? Que manifiesta el querer de un padre que busca ante todo el amor de su hijo, cuidarlo y protegerlo, ¿no? ¿No es esta una imagen bellísima de la ternura de Dios Padre, que ya está manifestada en ese Antiguo Testamento, donde poco a poco nos vamos acercando a la plenitud de la revelación? Un padre que se presenta amoroso, con un amor que no se retira, que no castiga sin esperanza, corrige para salvar, que abraza para curar, que espera siempre el regreso del hijo. Me refiero a Oseas, luego lo veremos mejor en la parábola del hijo pródigo. Fijaos, decía San Agustín, cuando comenta el sermón 213, y estamos aquí en una casa de los padres agustinos, y ahora que nuestro Papa es agustino, pues todos somos más agustinos todavía, ¿verdad? Decía San Agustín: Dios amó como Padre antes de ser nuestro Creador. O sea, antes de crear ya nos había soñado en su mente eterna como Padre. Y nos creó precisamente, dice él, para poder amarnos aún más como hijos. O sea, él ya era Padre antes de que creara o antes de que fuéramos. Y él ya nos amaba como tal y nos crea precisamente para que podamos amar como hijos. Bueno, nos basten estas pinceladitas del Antiguo Testamento, estas pinceladitas. Vamos a ir un poquito al Nuevo Testamento. Fijaros que Jesucristo es la plenitud de la revelación. Decía también San Agustín que Dios pronunció su palabra con mayúscula y con ella nos lo dijo todo. Después de pronunciar su palabra, guardó silencio, porque en esa palabra estaba todo dicho. Y esa palabra es Cristo. Quiere decir que en Cristo se nos ha revelado la plenitud de la divinidad y el plan de salvación. Y es en Jesucristo cuando nosotros descubrimos plenamente cómo es la paternidad de Dios Padre. Bueno, Jesús muestra que la relación que él tiene con el Padre es única. Además muestra que es eterna, que es íntima. Frases que Jesús dice. Juan 10:30. El Padre y yo somos uno. Juan 14:9. Quien me ha visto a mí, hacíamos alusión antes a esta expresión, diciéndosela a Felipe, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. En Mateo 11:27, todo me ha sido entregado por mi Padre, dice el Señor. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Esta cita es fundamental. Solo Jesús, que es Hijo desde toda la eternidad, como segunda persona de la Santísima Trinidad, solo Jesús puede revelarnos verdaderamente al Padre.
porque Él es el Hijo eterno, único. Nosotros somos hijos por el espíritu de adopción que hemos recibido, y como criaturas también. Pero la filiación de Jesús es única, y así queda de manifiesto en el Evangelio. Y precisamente porque existe esa relación única entre Jesucristo y el Padre, por pura gracia, nosotros hemos sido introducidos en esa relación filial entre el Padre y el Hijo, porque en el bautismo hemos sido configurados con Cristo, y por lo tanto hemos sido hechos partícipes de esa intimidad divina. ¿Cuántas veces hemos oído esa expresión de que Jesucristo ha venido a enseñarnos el arte del amor que se vivía en el seno de la Trinidad? Ese amor eterno entre el Padre y el Hijo, que es fuerte, es personal, ese amor eterno, que es el Espíritu Santo, nos hace pensar que Dios es único, pero no solitario, vive en familia. Y ese amor perfecto que se vive en el seno de la Trinidad, Cristo ha venido a la tierra encarnándose para enseñárnoslo. Por eso tenemos que buscar vivir ese amor cristiano. Y ese amor cristiano comienza en nuestra relación con el Padre. Por eso Jesús nos enseña a llamarle de la misma manera que Él le llama, porque así lo es desde toda la eternidad, engendrado antes de los siglos, decimos en el credo, ¿no? Bueno, pues hemos sido introducidos por pura gracia en esa relación de intimidad filial que Cristo nos ha revelado. Por eso nosotros, repito, podemos llamar a Dios Padre. Fijaros, una de las expresiones más conmovedoras que vemos en el Evangelio es cuando Jesús, en la oración del huerto, en Getsemaní, en medio del sufrimiento y de la angustia, dice eso de: Padre, Abba, todo te es posible. Aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando Jesús, en ese momento en el que le dijo a los apóstoles: me muero de tristeza, por lo tanto, paréntesis, ¿vale? Paréntesis. Cuando tengáis momentos de bajón, os entre la depre, o estéis padeciendo algo más fuerte como puede ser una depresión, no os sintáis para nada avergonzados de lo que os pasa, o de lo que pasa a los que están a vuestro alrededor. Jesús también tuvo esos mismos sentimientos. Y Jesús ha abrazado todo lo humano y lo ha santificado, excepto el pecado. Por eso cuando os sintáis así, pensad que Jesús también les dijo: me muero de tristeza. ¿Qué es eso? Sino, llamémoslo como queramos, ¿vale? Según el grado y la patología, ¿verdad? Eso es. O sea, Jesús ha querido abrazar eso. Cuando en ese momento en que uno no está para florituras ni para títulos, se abraza a quien todo lo puede y le dice: Abba, papadito, si es posible, pase de mí este cáliz. Fijaros con qué ternura, ¿no? Bueno, pues San Pablo, recogiendo esta tradición, también nos dice que el Espíritu Santo hace que nosotros clamemos esto: Abba, Padre. Ya no somos esclavos, somos hijos. No oramos, por tanto, desde fuera, sino desde dentro del corazón de Cristo. Y esta es la mayor dignidad que tenemos: ser hijos de Dios, ser hijos de Dios. No sé, ¿cómo vamos de tiempo, Eugenia? Sí, seguimos. ¿Vale? Sí, seguimos. Usted con confianza, estamos en casa, y ustedes más todavía, ¿no? Pero sí. Es que hablaba un poco de que esta es nuestra mayor dignidad. Sé que lo tengo más adelante, pero lo voy a decir ahora, por si luego no nos da tiempo. Y la vela que va adelante es la que luce, ¿no? No lo vamos a soltar ahora. Nuestra mayor dignidad, ser hijos de Dios. Algo que también decía San León Magno, ¿no? Cristiano, sé consciente de tu dignidad, que eres hijo de Dios. Fijaros cuánto solemos
enorgullecernos de nuestras raíces, de nuestros antepasados. Y hay un refrán incluso que dice que al que a los suyos se parece, honra merece. Y como pues solemos contar con alegría y con bien, y no se peca, pues las hazañas de nuestros antepasados, sencillas o importantes para la historia, me refiero, pero siempre importantes para la historia afectiva de nuestra propia familia, ¿no? Y cómo presumimos de, como cuando éramos pequeños, ¿no? Pues mi tío es policía, y ya eso te daba cierta autoridad en el recreo para que nadie se metiera contigo, ¿no? Esas cosas, ¿no? Pues que igual no, mucho más que a veces de lo que presumimos de las cosas humanas, que vuelvo a repetir que no es malo, me refiero a estar orgullosos. Sabemos que ninguna familia es perfecta, ¿vale? La del Señor no lo fue. Si vosotros leéis la genealogía de Jesucristo, pues en todos esos antepasados, salvo los dos primeros, José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo, los demás pecadores todos, y algunos muchísimo. Y Jesucristo abraza a esa familia y la quiere, de la estirpe de David. Bueno, pero quizá nosotros de lo que tenemos que presumir, entre comillas, la palabra presumir, entiéndanlo bien, es de la mayor dignidad que tenemos, que es la de ser hijos de Dios. Hijos de Dios. Yo soy hija de Dios. Soy hija de Dios. Dios me ha adoptado para que pueda heredar, para que tenga los mismos derechos que el hijo natural de Dios. Y entiendan la palabra en un sentido amplio, que Jesucristo, el que vive siempre en su intimidad. Nosotros ya podemos vivir aquí por la vida de gracia y luego vivir toda la eternidad en la intimidad de Dios en el cielo, en compañía de los santos. Bueno, en esta revelación del Padre que Jesucristo hace, fijaros que la primera gran revelación expresa, hay muchas en el Antiguo Testamento, pero así, quizá incluso en el tiempo antes, ¿no? Pero la primera sí revelación expresa es en el bautismo del Señor. Cuando Jesucristo entra al Jordán, es bautizado por Juan, y al salir del agua dice que se abre el cielo, desciende el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma, y se escucha la voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado, mi predilecto, escuchadlo. Fijaros, aparece la voz del Padre, que luego también aparece en el momento de la transfiguración, en el monte Tabor. Aparece el Espíritu Santo, igual que en el Tabor aparece esa nube que nos cubre, que representa al Espíritu Santo en otra forma diferente, y el Hijo que está allí presente y al que ven y al que tocan, ¿no? Bueno, pero quizá una de las páginas más bonitas que nos muestran cómo es el Padre Dios es esa parábola que aparece en el capítulo 15 del Evangelio de San Lucas, que es el Hijo Pródigo, 15:11. Jesús nos muestra lo que el Padre hace cuando regresa el Hijo sucio, herido y avergonzado. Sale corriendo, dice. Todos verbos de acción. Lo abraza, lo besa, lo reviste y hace una gran fiesta. Bueno, pues está revelando Jesús en esta parábola cómo es el Padre al que Él se dirige cuando se retira en oración y pasa las noches con Él. No es un Padre que condena, sino que espera, que perdona, que abraza con infinita ternura al Hijo que vuelve a la comunión con Él. El Papa Francisco, de feliz memoria, dijo en una de sus homilías: el corazón del Padre no se cierra nunca. Es un corazón que sabe esperar, que sabe perdonar, que sabe comprender. Su ternura no es debilidad, sino la fuerza que renueva al pecador. Bueno, pues, hermanas adoradoras, cada vez que os postráis ante Jesús sacramentado, lo hacéis como hijas del Padre y en el Espíritu de Jesús. Nos acercamos a ese amor que nos ha creado, que nos ha redimido, que nos santifica, y al mirar a Cristo, con Él vemos al Padre. Y al escuchar la palabra, el Espíritu nos susurra: eres mi hija amada,
y en ti me complazco. Cuando a las, no sé, ¿a qué hora empezáis normalmente? Las 10. A las 10. Pues cuando a las 8 empieza el tentador como el demonio en la oreja, te está diciendo, ¿no? Ay, madre, toda la noche tiene un poco tos, ¿eh? Mira a ver si no te vayas a... Voy a escuchar al Padre que me dice, eres mi hija amada y en ti me complazco. Y siéntese como el niño que no sabe dormirse sin cogerse en los brazos de su madre. Y que digamos así, mi corazón viene a ponerse junto a ti al caer la tarde. Bueno, nos hemos acercado casi aleatoriamente, ¿vale? A algunas páginas de la Sagrada Escritura que nos hablan de esta verdad esencial. Que Dios es Padre, que Dios es Hijo y que Dios es Espíritu Santo. No lo hablo de manera exclusiva, sino inclusiva. Estamos hablando hoy un poquito del Padre Dios y cómo nos le revela Jesucristo, que es la imagen visible del Dios invisible. Pero bien, todo esto la Iglesia lo ha cogido con gozo y lo ha plasmado en su doctrina desde siempre. Desde siempre. Estamos celebrando el 1700 aniversario de uno de los concilios más importantes y significativos y trascendentes que ha existido en la historia de la Iglesia. El primero de todos ellos, Nicea, que luego fue completado con el segundo concilio ecuménico, que es el de Constantinopla, y de ahí sale el credo largo, el credo niceno constantinopolitano, que le llamamos, ¿no? Bueno, pues estamos en una efeméride importante, ¿no? Bueno, pues ahí ya empieza a plasmarse la fe de la Iglesia en la divinidad de Jesucristo, por supuesto, frente a las herejías que hablaban de modalismo, que era un modo de presentarse el Padre, pero que no era en realidad tres personas diferentes, o el docetismo, que hablaba de que, bueno, que Cristo en realidad no sufrió, que todo era pura apariencia y que su humanidad no era verdadera, sino que tal, u otras muchas herejías de los principios de los tiempos, donde fueron fijándose la doctrina católica desde ese principio, ¿no? Bueno, pues, ¿qué nos dice la doctrina católica? Claro, no vamos a tomar el Denzinger y a ponerle aquí encima de la mesa. El Denzinger es un libro donde está compendiado, si alguien no lo sabe, pues todas las definiciones magisteriales de fe de la Iglesia, ¿no? Bueno, nosotros vamos a tomar algo, un Denzinger precioso que tenemos a nuestra mano, y aprovecho para recomendaros que leáis mucho el catecismo. Yo hace como 4 o 5 años, o 6 que empecé, estuve explicando en Radio María todas las tardes el compendio del catecismo de la Iglesia Católica. De 4 a 5, dale perico al torno todas las tardes, de lunes a viernes. Y para mí fue una gracia muy bonita poder hacer una lectura sistemática y continua del catecismo. Yo explicaba el compendio del catecismo, pero mi punto de referente era el catecismo mayor. Y entonces puedo decir que cuando ya llevaba en torno a 20 años de ministerio sacerdotal, pues el programa de Radio María me obligó a volver a estudiar el catecismo despacito, para luego poderlo explicar. Y ha sido una gracia grandísima. Se ha enriquecido mi predicación muchísimo, muchísimo, porque tienes la doctrina fresca y no doctrinas complicadas o explicaciones teológicas, no, lo que hay que creer, lo que hay que creer. Nunca agradeceremos suficientemente al Papa San Juan Pablo II y después al Papa Benedicto, tanto el Catecismo Mayor de la Iglesia como el compendio del Catecismo, porque de una manera sencillísima tenemos al alcance de la mano lo que la Iglesia cree y vive. O sea, no es, digamos, como un compendio de doctrina más, ¿no? Sino que ahí está lo que la Iglesia vive, ¿no? Bueno, pues el Catecismo también nos habla en varios momentos de la paternidad de Dios. Nos habla cuando está expresando en la primera parte del Catecismo el credo, lo que la Iglesia cree. Pues el credo dice: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Entonces, cuando habla de esto, ya por el número 239, 240, por allí, pues habla de esto. Y luego, en el 2700 y pico, cuando empieza la explicación
de lo que la cuarta parte de lo que la Iglesia reza, explica el Padre Nuestro, y al explicar el Padre Nuestro, pues evidentemente explica el Padre Nuestro que estás en el cielo, pues habla también un poco de la paternidad y cómo llamamos a Dios Padre y lo que supone esta paternidad, ¿no? Bueno, pues me gustaría un poquito, de una manera sencilla, hablar como de tres dimensiones que nos presenta el Catecismo de la Iglesia sobre Dios Padre y su paternidad. Digamos como grados, es un modo de hablar, ¿vale? Pero como grados de presentarnos la paternidad de Dios. El primero de ellos es cuando nos dice que Dios es Padre en cuanto creador y origen de todo. Número 239 del Catecismo. Al designar a Dios con el nombre de Padre, dice, el lenguaje de la fe indica principalmente dos aspectos. Que Dios es origen primero de todo y autoridad trascendente, y que al mismo tiempo es bondad y solicitud amorosa para con todos sus hijos. ¿Qué está reflejando aquí? Que Dios es creador y que Dios es providente. O sea, que Dios es Padre en este nivel primero, como creador de todas las cosas, y por lo tanto, puesto que es el origen de todo, es la autoridad que ordena todo, y que al mismo tiempo nos está hablando de que Dios es providente, de que con bondad y solicitud amorosa cuida de todos sus hijos. ¿Qué es la providencia de Dios? La providencia de Dios es el cuidado que Dios tiene de todo como el mejor de los padres. Así se explica en la doctrina católica lo que es la providencia. Bueno, pues estamos a un primer nivel cuando hablamos de Dios Padre. Estamos refiriéndonos a Él como el creador de todas las cosas, como la autoridad que después de haberlo creado todo es capaz de imprimir sus propias reglas a aquello que Él ha creado. Y al mismo tiempo Dios no es el supremo relojero, ese Dios de los ilustrados, el Dios teísta, Dios masónico. Es decir, que es un Dios, sí, creen muchos de ellos, en un Dios, pero sí, es un Dios que es ordenador puro, que pone las cosas en marcha, es como el relojero que construye un reloj, le pone en marcha y se desentiende del reloj porque se lo lleva el cliente. Ese no es Dios. No solamente es eso, también lo es, sino que es mucho más. Es un Padre providente, que no se desentiende de aquello que ha creado, sino que lo cuida con mimo, con bondad, con solicitud amorosa, especialmente de sus hijos, los hombres y mujeres, ¿no? Los que Él ha creado a su imagen y semejanza. Y esta es una verdad que cuando nos referimos a Dios Padre tenemos que saber meditar despacio. Dios no es Padre porque nos recuerda a un Padre humano. Al contrario, todo Padre humano solo es imagen imperfecta de ese Dios. Él es el modelo eterno de toda paternidad. ¿Qué nos dice San Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 3, versículo 14, me parece? Por eso doblo las rodillas ante el Padre, dice el apóstol, de quien toma nombre toda paternidad en el cielo y en la tierra. Luego vuelvo a aquello que hablábamos al principio. No decimos que Dios es Padre porque las cosas buenas que vemos en los padres se las apliquemos a Dios, sino porque todo lo bueno que tiene la paternidad terrena lo ha cogido de Dios, de quien toma nombre toda paternidad en el cielo y en la tierra. Dios trasciende toda imagen humana. Ya saben lo que es la analogía, ¿no? Ese modo de referirnos a Dios viendo las perfecciones humanas, aplicándolas a Dios de manera infinita, sabiendo que las perfecciones humanas son limitadas y tienen su parte también limitada y por lo tanto que nada tiene que ver con Dios. Es comparar
potenciar y a la vez separar. Eso es la analogía, ¿no? Bueno, pues eso. Dios no es ni hombre ni mujer, nos dice también el catecismo, es Dios. Pero trasciende la distinción humana de los sexos. Él es Padre en cuanto origen primero de todo y en cuanto bondad y solicitud para con sus hijos. Por eso decimos que Dios es Padre, porque así nos lo ha revelado Jesucristo, pero con entrañas y corazón de madre. ¿Cómo vemos eso tan bonito, no? En esa descripción del profeta, o sea, ya vemos a un Padre con entrañas y corazón de madre en Dios. Ya lo vemos en el Hijo Pródigo. Y caramba, que cada uno de nosotros también lo hemos sentido, ¿no? Que Dios es Padre con entrañas y corazón de madre, porque Dios no es ni varón ni mujer, me refiero a Dios Padre. Cristo sí es varón, porque toma nuestra condición humana como varón, ¿no? Pero Dios Padre y el Espíritu Santo no son de sexo masculino o de femenino, son Dios. Es importante, ¿no?, que tengamos esto. Por eso la paternidad de Dios no se limita solamente a las cualidades propias de uno de los sexos. Esto es muy importante. No debemos encerrar a Dios en categorías humanas. Él es Padre no según la carne, sino según el Espíritu y el amor. Es fuente de vida, es eterno dador del ser, es Padre que todo lo ha creado, pero sobre todo, como veremos, es Padre del Hijo eterno, Jesucristo. Y es Padre nuestro también por la adopción. Bueno, un primer nivel, por tanto. Dios creador, Dios providente. Pasamos al segundo nivel, ¿sí? ¿No? Sí. ¿Están seguras? Sí, que voy a estar otros 5 5 minutillos más. Sí, no, Vale, importa. vale. Dios es Padre porque es Padre del Hijo eterno. Lo apuntábamos antes. Es otro nivel. Antes de crear, Dios ya era Padre, desde siempre, porque ha engendrado al Hijo desde toda la eternidad. Aquí el catecismo nos introduce en el misterio más profundo de la fe cristiana, ¿no? Que no se podría conocer si Dios mismo, a través de Jesucristo, no lo hubiera revelado. Dios no se convierte en Padre al crearnos ni al salvarnos, sino que es Padre desde toda la eternidad, porque, como os digo, engendra eternamente al Hijo. El catecismo nos dice, creo que en el número 240, Jesús ha revelado que Dios es Padre, y lo ha hecho en un sentido inédito. ¿Veis cómo también el Evangelio dice, el Padre mío y Padre vuestro, Dios mío y Dios vuestro, Jesucristo, a pesar de que nos introduce en su espíritu de filiación, marca que hay una diferencia esencial entre la suya y la nuestra, porque Él es Hijo desde toda la eternidad, en un sentido único. No lo es solamente en cuanto creador, sino eternamente en cuanto Padre del Hijo único, que lo es a su vez únicamente en relación con el Padre, ¿no? Esta es la clave. La paternidad de Dios no comienza con nosotros, comienza en la Trinidad. El Padre ama al Hijo desde siempre. Y ese amor es real, es tan pleno, tan personal, que ese amor es el Espíritu Santo, es persona distinta de la Trinidad. Este es el Dios que adoramos, un Dios que no está solo, sino que es comunión de amor eterno. Así que cuando Jesús nos invita a llamar a Dios Padre, como os dije antes, nos está introduciendo en esa propia y única relación filial que Él tiene con Él. Y no se trata solo de una imagen bonita, es un misterio real. En Cristo nos volvemos verdaderamente hijos, no por derecho natural, sino por pura gracia, por adopción divina, ¿vale? O sea, tenemos estos dos niveles. Dios Padre en cuanto creador y providente. Segundo, Dios Padre porque lo es en el seno de la Trinidad desde toda la eternidad. La paternidad no se la hemos dado nosotros como porque somos criaturas suyas, sino que se la ha dado el Hijo, que es engendrado desde toda la eternidad, ab eterno. Y luego un tercer nivel que también tenemos que cuidar al hablar de la paternidad de Dios, como lo hace el catecismo, es que por la gracia somos hijos en el Hijo. O sea, nosotros somos hijos, pero en Cristo.
en Cristo. Esto toca nuestra vida espiritual. O sea, podemos adorar al Padre, dice el Catecismo, porque Él nos ha hecho renacer a su vida, haciéndonos sus hijos en el Hijo único. Por el bautismo, Él nos incorpora al cuerpo de su Hijo. Y por la unción de su Espíritu, que se derrama en los corazones, hace de nosotros hijos suyos. O sea, qué dignidad tan grande, como os decía antes, ¿no? No somos solo creyentes, no solo somos discípulos o elegidos para seguirle en el camino, sois hijas de Dios, hijas en el Hijo. Por eso, para ir terminando, os quisiera hablar un poco de que el hecho de que Dios sea Padre, como hemos visto, y como Cristo nos enseña y como vivimos, porque hemos sido ungidos y bautizados en el nombre de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ser hijos nos llama a vivir como hijos. Es la dimensión espiritual y afectiva de que Dios es Padre, que tenemos que vivir como hijos. La filiación no es solo un dato teológico. El que somos hijos de Dios en el Hijo no es solo un dato teológico. Ha de convertirse en nosotros también en una experiencia viva. En el fundamento de toda oración cristiana, cuando Cristo nos dice, cuando oréis, decid, Padre nuestro. Eso ha de ser el fundamento de la oración cristiana, el que somos hijos. Pero ha de ser el fundamento de toda la vida interior, de toda adoración verdadera. Este es el fundamento, la filiación divina. Vivir como hijos del Padre es vivir desde la verdad más profunda de nuestro ser y también desde la afectividad sanada por el amor de Dios. Caramba, cuánto necesitamos esto. Y no me voy a entretener, porque esto daría para otro día. Necesitamos purificación de nuestra afectividad. Todos, todos, porque arrastramos todos pequeñas o grandes inmadureces en este campo, ¿no? Y necesitamos que el amor de Dios nos sane la afectividad para poder vivir como hijos. Bueno, ¿a qué nos llama ese vivir como hijos? En primer lugar, a vivir una identidad que lo cambia todo. O sea, la primera consecuencia de sabernos hijos de tan buen Padre es una transformación radical de nuestra identidad. Ya no somos esclavos, ya no somos servidores, sino que somos hijos amados y buscados. Padre Máximo Pérez, al que antes citaba, tenía una meditación preciosa cuando hablaba del principio y fundamento que San Ignacio cifra en que el hombre ha sido creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante eso salvar nuestra ánima. Y las demás cosas sobre de la tierra han sido creadas para ayudar al hombre a conseguir este fin. Y tanto ha de usarlas cuanto le ayuden, y tanto ha de dejarlas cuanto le impidan, ¿no? Cuando él habla de que el hombre ha sido elegido, creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios, nuestro Señor dice, pero como hijos, no como siervos. El siervo obedece porque no le queda más remedio. El hijo obedece y lo hace con amor. Y lo hace desde la libertad. Y además, el corazón humano, que caramba, necesita sentirse querido y saberse querido. De manera que ante esta certeza, soy hijo de Dios, una certeza que brota del Padre Eterno, todo en nosotros ha de cambiar. Todo en nosotros ha de cambiar. En realidad ya ha cambiado, pero tenemos que vivirlo también de una manera reflexiva. Nuestra oración, nuestro modo de sufrir, nuestro modo de trabajar, nuestro modo de mirar la vida. Nuevo. De Santa Teresita, o Santa Teresona de Lisieux, porque es muy grande, Santa Teresona de Lisieux, con ternura, ¿no? Porque es algo que lo caracteriza. Yo
Yo con Santa Teresita yo he tenido mi historia personal. Yo antes de conocerla me caía un poco mal, porque yo conocía de ella la foto del lirio y me parecía muy empalagosa, ¿no? Era un poco, ¿sabes? Chicote así, ¿verdad? Lirio y tal. Oye, cuando leí Historia de un alma, me di cuenta de que era más fuerte que Thor, ¿no? Era una mujer, una requiedumbre ya me gustaría a mí, un 0,3% de su fortaleza y de su grandeza. Pues ella decía, para mí orar es un impulso del corazón, una mirada sencilla al cielo, un grito de reconocimiento y de amor, tanto en medio de la prueba como en medio de la alegría. Es algo grande, sobrenatural, que me lanza a los brazos del Padre. Aquí quería yo concluir, que todo brota de ese espíritu filial. Y esto también ha de servirnos a nosotros para descubrir que nuestra pequeñez, como le ocurrió a ella, no es un obstáculo, sino el camino más seguro para vivir como hija. Acostumbrémonos mucho, ¿no? ¿Qué hacen los niños cuando se encuentran un obstáculo en el camino que no pueden? Tienden los brazos, el padre le sube. Es, bueno, lo que Santa Teresita hacía del ascensor, ¿no? Yo no puedo subir a esa montaña. Bueno, antes subirá el padre. O sea, una primera cosa, una identidad que lo cambia todo. Tener conciencia de que somos hijos del Padre nos da una identidad que lo cambia todo. Segundo, nos hace vivir confiando, no temiendo. Qué hermoso, todos lo recordaremos. Bueno, nuestra adoradora más pequeñita y algunas más jóvenes que estáis por ahí, no, pero los demás nos acordamos con mucha fuerza cuando el Papa San Juan Pablo II comenzó su pontificado y comenzó aquel Papa joven de 58 años, ¿no? Non avete paura, non avete paura, aprite, anzi spalancate le porte a Cristo. No tengáis miedo, abrid, no, apalancad las puertas a Cristo, para que entre Cristo. No tengamos miedo. Y esto procede de sentirnos hijos. Hijos. No habéis recibido un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, Romanos 8, sino un espíritu de hijos adoptivos que os hace gritar Abba. Aquí hay una clave espiritual inmensa, ¿no? Que es muy propia también de vuestro carisma. La confianza. El hijo no teme como teme un siervo, porque el hijo sabe que su padre lo ama, que sí lo corrige, claro que sí, igual que el viñador poda para que se dé fruto, lo guía, también el padre como buen padre, y nos cuida. La verdadera espiritual, la vida verdadera espiritual no nace del miedo, sino del amor, del amor. Y por eso el alma que se sabe hijo, vive la obediencia, vive la entrega, vive la adoración con confianza, con paz, con gozo, y se está toda la noche como el que vamos, como el que se toma un refresco, tan alegremente, ¿verdad? Bueno, tercero, en vuestro caso concreto, ¿en qué puede afectar esta espiritualidad filial? Pues que la adoración se vive como un retorno al regazo del Padre. Vosotros sabéis muy bien que la adoración no es un acto solo exterior, ni mucho menos, ni una actitud estática, ¿no? Yo llego allí como los querubines de encima del arca. No, no. La adoración es una ofrenda interior, un volver al corazón de Dios. Y ese corazón tiene rostro de Padre. Por tanto, voy al grano. Cuando adoramos a Jesucristo en la Eucaristía, siempre, ¿no? Porque seguramente no solo seáis adoradoras presenciales, sino que tengáis algún turno de la adoración perpetua de vuestras ciudades, y además a lo mejor intercaláis con algún turno de la adoración nocturna, y además sois del grupo de adoración de vuestra parroquia, y los jueves cuando se expone el Santísimo ya estáis rezando por las vocaciones, porque el que nace adorador, eso está muy claro, ¿no? Bueno, pues eso,
en esos ratos de adoración, cuando adoramos al Hijo, estamos adorando también al Padre. Pues Jesús nos lleva siempre a Él, al Padre. Por eso en la adoración podemos experimentar, si nosotros abrimos el corazón, ese abrazo invisible del Padre que nos vuelve a acoger, a sanar, a dar identidad. Porque Él no se cansa nunca de amarnos y lo hace a través de su Hijo. Lo dice, fijaros, de esta manera tan bonita el Papa San Juan Pablo II en Novo Milenio Ineunte. A veces el rostro del Padre parece velado. Es verdad que no le vemos como vemos a Cristo, aunque sea por la fe en la Eucaristía, pero le vemos, ¿no? Tenemos ese trato incluso físico tan propio de nuestra condición. A veces el rostro del Padre parece velado, pero Cristo, al mostrarnos su rostro, nos revela también el rostro del Padre. El que ha visto al Hijo ha visto al Padre, nos dice el Papa, emulando lo que dice el Evangelio, claro. Esta contemplación, por lo tanto, es fuente de consuelo, de confianza, de amor. Adorar al Santísimo es dejarse también mirar por el Padre, a través de ese rostro eucarístico de Jesús. Es volver a casa, es recostar el alma, como San Juan, el evangelista, hace en la última cena, ¿no? Sobre el corazón que se nos entregó desde toda la eternidad, ¿no? Otra conclusión que se me ha ocurrido y que me parecía bonito también compartir con vosotras, ¿no? Tenemos que pasar de ser hijas amadas a hijas que aman. Y esto se hace cuando se toma conciencia de la filiación, que ya sé que lo sois, pero quiero decir, entiéndanme que estamos a veces como diseccionando para el estudio, para profundizar y quererlo, ¿no? Esta filiación de la que hablamos no se queda solo en recibir. El verdadero amor filial siempre se muestra como amor agradecido, como amor que responde. Por eso vivir como hijas del Padre, para una adoradora presencial, implica también desear amarle con todo el corazón, obedecerle, consolarle, esa dimensión que antes hablábamos tan importante en vosotras, eucarístico reparadora, vivir para Él, eso. Y esto se concreta pues en esa vida de la entrega, cada una en vuestra propia vocación, en vuestro propio estado de vida, una vida de entrega, en las pequeñas y en las grandes cosas de cada día, una vida de pureza de corazón, de pureza de intención, de vivencia también en la pureza de la castidad, una vida de sencillez, una vida de perdón, una vida de alegría, caramba, una vida cristiana. Eso. San Francisco de Sales dice: nada tan perfecto como un alma que se deja amar por el Padre y responde con ternura de hija. Allí se halla la verdadera paz. Bueno, pues nuestra adoración no es completa si no se convierte en una vida ofrecida, en una vida que dice en cada gesto: Padre, hágase tu voluntad. Por eso cuando se cuenta vuestro ideario, se dice de que no, la vida de la adoradora presencial no queda solo en la adoración que hace sus noches de vela, sino en procurar una vida unida a la Eucaristía en su triple manifestación, adorada, celebrada, comulgada. Por eso la adoradora presencial busca, en la medida de sus posibilidades, la misa de cada día, etc., ¿no? Y bueno, y por ir terminando, ¿no? Por aquello de ser agradecidas siempre. Considerar a Dios como Padre para una adoradora presencial es considerar esa paternidad que sana nuestras heridas, y que he hecho alusión a ello también en algún momento. No podemos tocar el tema de la paternidad de Dios sin al menos referir brevemente un aspecto delicado. Eso que os decía al comienzo, ¿no? Que muchas personas hoy sufren una herida en su imagen del Padre, ¿no? Padres ausentes,
padres fríos, padres violentos, padres autoritarios o simplemente débiles. Estas experiencias que forman parte de la cruz y que pueden obstaculizar a veces una vivencia serena de la filiación divina. Y yo esto me lo he encontrado, me lo he encontrado en mi experiencia sacerdotal, ¿no? Bueno, pues yo hoy quiero presentar esta filiación divina precisamente como sanación de todas nuestras posibles heridas. Justamente por eso, porque Dios es Padre, este anuncio de que Dios es Padre es también una medicina para el alma. ¿Sabes? En Él, en ese Padre a quien queremos y a quien agradecemos todo, vemos que no hay sombra de egoísmo, ni de distancia, ni de arbitrariedad. Él es el amor fiel, el amor gratuito, el amor seguro. Que en Dios podemos experimentar también sanación, ¿no? Para todas aquellas experiencias de limitación que habíamos tenido para comprender incluso la paternidad de Dios. En una audiencia, hablando del Padre Nuestro, Benedicto XVI decía: muchos tienen dificultad en ver a Dios como Padre por sus heridas humanas, pero Jesús nos revela un Padre que nos ama sin reservas. La oración al Padre nos sana desde dentro. Bueno, pues al orar, al adorar, permitimos que el Padre vuelva a decirnos nuestro verdadero nombre. Por eso doy gracias a Dios porque Él los ha llamado a ser adoradoras presenciales. Porque es para bien de la Iglesia, para mayor gloria de Dios, pero también para mayor bien vuestro. En esos ratos de intimidad de la noche, oís vuestro verdadero nombre. Ese quizá que hemos olvidado, o que quizá nunca hemos escuchado, ¿no? Tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada, que os decía antes, en ti me complazco. Ese nombre que solo Dios conoce. Ese nombre por el que nos llaman los más íntimos. Yo podía decir el mío, pero no lo voy a decir para que no me lo llaméis, pero yo tengo un mote de mis hermanos, y que solo nos llamamos cuando estamos suelte, ¿no? Y que solo nos llamamos cuando estamos los tres solos y con nuestros padres delante, que gracias a Dios viven. Bueno, pues ese nombre con el que yo siento que el Señor me llama. Porque lo hace. ¿Recordáis ese? No me acuerdo de dónde está el texto ese, que a mí me ha hecho mucho bien. No temas, gusanito de Jacob, oruga de Israel. Como Dios, a través del profeta, llama así gusanito, oruguita. O sea, eso que os llamáis en la intimidad, los que habéis recibido también la vocación al matrimonio. Hola Cari, hola Gordi, esas cosas, ¿no? Eso que desde fuera queda empalagoso, pero que quien lo vive le cura el corazón. Bueno, pues en los ratos esos, sentiros así llamadas por Dios, que conoce vuestro nombre, que os conoce desde siempre, que os conoce desde siempre. Ser hijos de este Padre no solo es una verdad que se aprende, que también es ante todo un don que se acoge. Dios es Padre y por lo tanto somos hijos, porque Él nos ha elegido y nos ha entregado el espíritu de adopción. Bueno, pues hoy nos toca y queremos decirle gracias, Señor, por este don. Y la adoración, por tanto, se convierte en ese encuentro silencioso y amoroso con el Hijo en la Eucaristía, que es el mejor lugar para vivirlo y para renovar cada día eso de que somos hijos del Padre. Y ahora sí que me callo. Muchas gracias.